Bueno, espero que cualquier cosita de lo anterior me pueden preguntar, después al final si quieren hacemos un breve repaso, pero vamos a continuar con esta parte que yo denomino tiempo y forma. Muchas veces he definido esto para trabajar en equipo, ¿no? Yo a los coordinadores les digo que son el tiempo y a mis supervisores les digo que son la forma. Entonces tengo un paseo por ahí y eso cuando trabajo de operador. Si me toca hacer tiempo, forma a mí, será, a veces es más complicado estar de ese lado. Yo prefiero, si tengo que supervisar, prefiero hacer forma. Tiempo, prefiero que sea un... Según el proyecto, el proyecto y la gente. En realidad es, según eso, varía. No me disgusta ninguna de las dos. Me gusta trabajar en equipo. Y bueno, a veces uno si se dedica a esto y está en la parte esta, evidentemente algo del software le gusta. Eh, Alguna vez eligió quedarse haciendo un tutorial que jugando un videojuego y pasan esas cosas, entonces el software es algo que no me va a dejar de gustar nunca. Después, bueno, viene la parte artística, volviendo a lo que charlamos antes, que genera cierto peso, pero hay proyectos que me interesa más trabajar y aprender desde lo técnico y hay otros que me interesa supervisarlo desde lo logístico y está bien los dos, digo, no hay problema. Bueno, para poder hacer cualquiera de estas cosas, ¿no? Para poder cumplir en tiempo y forma algo y ser coherente con lo que prometí, ya sea que soy un empleado, que soy un freelance o que soy una empresa que está vendiendo servicios, tengo esto, voy a usar ciertos elementos que voy a denominar que se llaman, bueno, los recursos, los tiempos y los objetivos. Yo considero que estos son los tres pilares de cualquier proyecto. Puede haber más, ¿no? Evidentemente hay algunas cositas más, pero yo agrupé los recursos, no solamente, por ahí piensan que solamente es el presupuesto el recurso, pero por más que esto lo comentaba hace un ratito cuando decía que en algún momento me quedé sin animadores y no conseguí el mercado y me di cuenta que el mercado era chico, y no importa la plata que tenga para el proyecto, si no tengo la gente capacitada, sigo sin tener el recurso. O tengo un recurso que no es el acorde al proyecto o a los tiempos que necesito. Yo siempre armo esta fórmula para hacer cualquier tipo de producción o para cotizar o para organizar o para hacer un pipeline, porque es importantísimo entender todo esto, no solamente, inclusive es importante saber que tengo estas cosas, que puedo cumplir estos tres pilares. Cuando soy un freelance, por ejemplo, si estoy en mi casa trabajando, necesito un recurso técnico, ¿no? Necesito una computadora acorde a lo que quiero hacer. Si quiero hacer postproducción y tengo un monitor de 15 pulgadas, va a estar complicado, ¿no? Si no puedo, me voy a dar cuenta que si voy a dar una respuesta profesional, tengo que tener un monitoreo distinto, ¿no? Si tengo un Scratch y voy a tener que tener algún proyector o algún monitor que me dé cierta fidelidad para poder chequear lo que estoy haciendo. Gran parte de la postproducción es monitoreo, ¿no? Entender el monitoreo como la prueba final. No sé si les pasa esto de ver en los teles Ultra HD contenido y decir no quiero ver más, porque tiene tal nitidez o tal... está filmado no sé, con una Alexa, con ciertas cámaras o con una red, y de golpe tiene tanta definición que pierde la magia, pierde el clima. Y eso yo me pregunto si realmente está bien, si no está monitoreado en esa salida. A veces monitorear no es tener el mejor proyector. En algún momento, antes del progresivo, cuando íbamos y veníamos en interlaceado, que era la verdad que generaba muchos problemas, muchas dudas, íbamos y veníamos 20 veces, y el monitoreo lo teníamos, no sé, cuando íbamos a Beta Plus, en ese momento tal vez, y veíamos cómo se veía. Y a veces es muy lindo verlo en un monitor muy bueno y de golpe teníamos que ir a un televisor, un 4:3 para ver qué pasaba también. En esas pantallas que sean curvas, pero para el otro lado, ¿no? No como ahora. Entonces, esto es muy importante. Pero bueno, eso hablando de recursos. Yo si quiero postproducir, tengo que ver, ¿no? No es lo mismo, obviamente, hacer rotoscopía que hacer color, pero tengo que ver. Es muy importante. Y aparte por una comodidad de trabajo y por velocidad. Si yo trabajo en un monitor acorde, van a que trabajan más rápido. O sea, eh, si trabajan con un buen mouse, es mucho mejor, si trabajan con tableta, mucho mejor, pero están todo el día, no son usuarios eventuales del mouse y de la tableta, lo usan todo el día. Entonces, tengan uno bueno, vale la pena invertir en eso, como en la silla, ¿no? Porque si no, después hay como muchos problemas
de salud. O sea, al final termina siendo más importante la silla que la placa de video, ¿no? Pero bueno, no lo tomen literal, pero es muy importante que estén cómodos y que no se enfermen mientras trabajan. Bueno, los tiempos, ¿no? Cuando hablo de tiempos, fíjense que yo estoy marcando fecha de inicio, porque tal vez un proyecto tengo 10 días, pero a partir de antes de ayer en publicidad, indefinido en cine, y así va cambiando los pedidos. La fecha de finalización es una cosa, cuándo tengo que entregar yo, cuándo son, y cuándo es, porque tal vez yo entrego, hago la postproducción y lo tengo que pasar a sonido, ¿no? Que es parte de la postproducción también muy importante, que si es el caso de algo que sea full animación, tiene que estar terminado, porque si no, sonido no existe nada, ¿no? Cuando uno piensa en algo que es 100% digital, tengo cuadros blancos, cuadros vacíos, ¿no? Cuando empiezo, hay que generar todo. Entonces, a veces, mis tiempos no tengo que saber cuándo se estrena, ¿no? Cuándo es la pauta publicitaria. Yo tengo que saber cuándo tengo que terminar yo, hasta cuándo tengo tiempo, cuál es mi deadline. Entonces, después ocurren otras cosas y dice, bueno, vamos a pasar, yo te entrego dentro de 10 días. Y dice, no, pará, me tienen que ir aprobando etapas. Eso también tiene que ver con los presupuestos, como cómo voy a armar un workflow o un pipeline de trabajo, donde yo voy a ir tratando de cerrar etapas para no volver atrás en esas etapas, ¿no? En un proyecto en general, digamos, tiene sus distintas partes y hay procesos que no debería volverse atrás, porque implicarían no poder avanzar o tener que hacer todo de nuevo en etapa. Si a mí me han pasado cosas como que una vez terminado un proyecto de animación, que me digan si puede tener 5 dedos en vez de 4 el personaje. Obviamente que eso no es una corrección de postproducción, hay que volver a diseño, hay que volver a modelado, hay que volver a animación, hay que volver... Bueno, en algunas cosas se puede recuperar, puedo dejar los proyectos de composición y después reemplazar los renders, pero generalmente hay que tratar de cerrar etapas y no volver atrás, porque eso implica, a ver, vamos por otra actitud. En vez de tener una actitud de no se puede, no se puede, no se puede, que esto es bueno, cambiar la actitud del no se puede por, bueno, esto que vos querés tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo con tomar esa consecuencia? Es que te saca más plata, que se entregue más tarde y que posiblemente yo no cuente con el recurso humano que tengo contratado para esa fecha, porque somos un rubro itinerante. Tal vez yo me comprometí a trabajar hasta cierta fecha en un proyecto y a la semana siguiente estoy trabajando en otro proyecto en otro país, ¿no? Eso puede pasar. Deben tener compañeros, colegas que hacen eso, de golpe están en Singapur y de golpe vuelven para acá y de golpe no sabemos dónde están. Pero entonces yo no me puedo atar a esas cosas. Trato de prever, trato de tener cierta logística que me permita resguardarme de eso y ahí vienen los contratiempos no previstos y los tiempos de devolución, ¿no? Si les ha pasado, les ha ocurrido trabajar en algunos proyectos donde yo entrego, pero no importa que yo entregue, porque hasta que no tenga el ok del cliente o de quien me está supervisando no puedo avanzar tampoco, no debo avanzar. Entonces se generan tiempos muertos, ahí es donde los coordinadores sufren, porque tienen una persona, un recurso que está sin cumplir una función, pues está esperando. Si yo no calculé esos tiempos de devolución, entonces estoy en un problema porque voy a tener seguramente algún recurso que está malgastando tiempo, o no haciendo nada, o lo estoy poniendo a hacer algo. A ver, vamos a diferenciar dos cosas, las cosas importantes y los incendios, y las urgencias o incendios. Si yo me la paso apagando incendios, nunca voy a hacer las cosas importantes en un proyecto. Entonces tendría que no apagar ningún incendio, sino solamente hacer las cosas importantes. Si cada uno hace lo que tiene que hacer en tiempo y forma, no hay ningún incendio que apagar. Eso es algo que es cierto. Entonces, por eso es tan importante la preproducción, ¿no? Para que la postproducción salga bien hay que preproducirla. Habrán escuchado algunos, se soluciona en post en un rodaje, ¿no? Bueno, se soluciona en post siempre y cuando esté el presupuesto y el tiempo, si no, aunque no se pueda hacer en postproducción, no magia. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Y el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde quiero llegar? Y volvemos al tema de nivel de detalle por abajo. Yo les dije que prolijidad, uno entiende que profesionalmente la prolijidad existe. Después de ahí, ¿qué tanto nivel de detalle puedo tener en el producto final? ¿No? Eso ya no debería cambiar la calidad del producto en un principio, pero sí el nivel de detalle. La duración del producto, nosotros trabajamos una línea de tiempo, salvo que trabajemos, bueno, en videojuegos, en algunas cosas,
también se pueden delimitar duraciones. Cuando compran un videojuego dicen que tiene X cantidad de horas de jugabilidad. Aunque yo pueda pasear por un mundo abierto, tengo horas, tengo tiempo. Entonces tengo que generar contenido que se pueda ver en cierto tiempo. Y obviamente la propuesta estética, esto es lo que puede hacer más o menos interesante algún proyecto a simple vista, tiene que ver con varias cosas, pero no es lo mismo un 3D, un 2D, o si tengo que hacer un proceso que me lleva muchísimo tiempo para esto. Entonces, con estos tres pilares que tengo, es la información que tengo que analizar. Esto es lo que yo tengo que saber del proyecto antes de empezar a hacerlo, o tengo que saber de cómo quiero trabajar. Porque un día ustedes se van a dar cuenta que si son freelance o si tienen un estudio, que tienen una capacidad de recursos, que hacen las cosas en cierto tiempo y que pueden cumplir ciertos objetivos. Entonces, obviamente que están los desafíos que me hacen crecer en mejorar tiempos, en cumplir mejores objetivos o distintos a los que vengo haciendo, pero son los tres pilares que yo tomo para analizar un proyecto, no necesariamente un proyecto audiovisual, sino un proyecto de empresa, un proyecto de prestación de servicios. Trato de imaginarme esto. Hay otras cosas también que pueden jugar, pero básicamente yo creo que agrupo esto por ahí. ¿Alguno tiene algo para agregar? ¿Algún comentario? ¿Una pregunta? ¿Están de acuerdo? ¿No? Bueno. Sí, pero muy buena gente con máquinas que no tiran render en el tiempo que deberían. Vas a tener gente... Sí, sí. A ver, la gente es lo más importante, es lo único irreemplazable en un punto. Es reemplazable obviamente por otro profesional, pero en mercados tan escuetos como en Latinoamérica tal vez se nos dificulta más. El software también, digamos, es un recurso. Hay un montón de recursos que no sé que voy a necesitar y que los necesito, ¿no? Como digo, no sé, mouse, cables, cosas de hardware. Después, como hablábamos de la silla recién, de un mouse, ¿qué mouse? ¿No? Es lo mismo. Trabajando en películas aparecieron un montón en cine de animación había un montón de cosas que uno empieza a sumar porque mejoran el producto, espejos, cámaras para que se filmen y puedan ver los animadores. Obviamente que no está todo lo que uno quisiera, pero a medida que se pueda con los presupuestos y con la logística adecuada se puede lograr más. De hecho, qué sé yo, tengo casos donde hay oficinas, obviamente son empresas más grandes, donde si uno pide que le hagan un masaje, van y se lo hacen porque está contracturado. Entonces son empresas más con un pensamiento más Google, ¿no? De ese tipo de empresas donde priorizan la comodidad y el bienestar de sus recursos humanos para que trabajen mejor. Pero los objetivos generalmente en esas empresas son muchísimo más altos, ¿no? Es mucho más fácil quedarse sin trabajo en una empresa de esas. Y de hecho, hablando de libertades y de autocontrol, yo conozco gente que es súper capaz, pero que no puede trabajar de freelance, porque no se puede autoproducir o autocoordinar, ¿no? Y generalmente el freelance no tiene un coordinador propio, es su propio coordinador o quien lo contrata lo coordina un poco. Pero esto tiene que ver con la personalidad y con lo que busque cada uno de su forma de trabajar. Bueno, yo tengo esta fórmula, que es lo de recién, donde yo a ver, es una fórmula que no es un secreto, digamos, lo que analizamos todos cuando vemos un proyecto, y que es lo que nos define, son las columnas anteriores, y esto me da igual al resultado. Esto me va a decir a mí, o sea, yo lo voy a tratar de preproducir, pero esto es lo que me va a pasar. Si yo tengo un proyecto, tengo ciertos recursos para hacer el proyecto en cierto tiempo y cumplir un objetivo estético, nivel de detalle, bla, bla, todo lo que dijimos recién, eso me va a dar un resultado. Ahora, cualquier cosa que yo toque de eso, me va a cambiar el resultado sí o sí. ¿No? ¿Se entiende? Ahora, si yo de golpe se me van 3 animadores, para mantener ese resultado, para que no me cambie, voy a tener que cambiar o el tiempo o el objetivo. ¿Me entiendes? Voy a tener que cambiar algo, porque evidentemente no puedo lograr lo mismo si quito algo. Y esto también sirve muchas veces para negociar. Si yo de golpe, ¿alguna vez le adelantaron una entrega? Suele ocurrir, che, mira, se va a pasar antes, se adelanta una entrega, ¿y qué va a pasar? O sea, mi ítem tiempo se achicó. Entonces el resultado no me va a dar igual. ¿Qué tengo que hacer? O cambiar el objetivo, o bajar las expectativas del objetivo, o aumentar el recurso, ¿no? Yo bajé un cuadro que me dio gracia, en realidad esto, para que lo veamos un poco.
En realidad fue esta frase bueno, bonito y barato que no existe, que es una utopía. Y esto quiero que lo piensen no solamente para dar un servicio o para que los contraten, sino quiero que lo piensen para ustedes, para decir, bueno, ¿qué estoy solucionando, qué estoy ofreciendo al mercado para ser útil? ¿No? Y hasta dónde, porque en LinkedIn inclusive hay mucha opinión, ¿no? Y mucho mandamiento de qué es lo que hay que hacer para ser un buen empresario, para ser no sé, un innovador. Cada uno va haciendo su experiencia personal, como la puedo seguir haciendo yo. Hoy estoy charlando acá, pero claramente tengo un camino muy grande para adelante. Pero este cuadro me dio gracia también, volviendo, bueno, ahí eso que está oscuro dice dudoso, no se ve por la luz, pero yo lo saqué porque decía estafa por todos lados, lo dejé ahí en gratis para charlarlo un poco, pero rápido, bueno, barato, el gratis es como un anexo, pues está más chico, empiezan a ocurrir ciertas cosas que tienen que ver con la fórmula que les decía recién. Si algo de golpe se me vuelve atrás en una de estas etapas que yo les comentaba, esta etapa, si vuelve atrás, tengo que volver a hacer todo otro, me va a cambiar el tiempo, y si no quiero que cambie el tiempo, voy a tener que aumentar muchísimo los recursos. Por eso me parece también gracioso que por ahí hay gente que piensa mal, que para que hacer algo más barato, hacerlo en el tiempo que puedas. Si a mí algo se me llega, a ver, si hay algo que tenemos que lograr, es hacer en el menor tiempo posible lo mejor que podamos con el recurso que tenemos. Esa es la fórmula que funciona. No funciona, te lo voy a hacer o voy a trabajar de esto en los tiempos libres, porque cuando vos sumes los tiempos libres, cuando vos sumes lo que estás haciendo de onda y esto, elegí hacer algo gratis, perfecto, pero no elijas hacer algo de onda cuando puedas, porque alguien te va a exigir algo y no es más barato hacerlo más lento. Eso quiero que lo entiendan. Más lento le perjudica al empresario, al empleado, bueno, por ahí el empleado fijo que tiene asegurado todo, no, al empresario, al empleado por proyecto sí, porque yo tengo que terminar los proyectos para pasar a otra cosa. Como les contaba, esto es itinerante, aparte porque tengo cierto interés en cambiar. Entonces, este cuadro, para que lo miren, es gracioso en muchos aspectos y yo les pido eso, que entiendan que acá el tiempo es fundamental lograr hacer las cosas en el menor tiempo posible, ¿no? Aprovechando, como les decía antes, el recurso que tengo, obteniendo el mejor resultado posible, pero no lo imposible, ¿no? Entonces, para poder hacer eso, yo tengo que volver atrás mucho a lo que charlábamos antes, que es cuando soy junior, cuando soy senior, cuando soy intermedio, ¿qué hago? ¿Qué me diferencia? Yo cuando hablo con un intermedio, yo tengo la expectativa de que sepa cuánto tarda en hacer algo, ¿no? Si yo hablo con un animador, vamos a cambiar un poco que hablamos tanto. Vamos a los animadores. Si yo tengo un animador, necesito que cuando estoy analizando un proyecto, me diga cuánto tarda en animar 2 segundos con este personaje, con esta estética, ¿no? Le muestro una referencia, bueno, más o menos tiene que saber. Un junior no lo sabe, está aprendiendo. El intermedio tendría que estar midiéndose y el senior debería saberlo. ¿Cómo hacemos para calcular cuánta gente necesito para hacer 10 minutos de 10 personajes de animación? Tengo que saber cuánto demora cada uno. No puedo ir yo y esperar que cumplan mis expectativas y decirle, quiero que lo logren en tanto tiempo. ¿Por qué me va a pasar esto? Van a decir, bueno, tengo ese tiempo, entonces te voy a tener que bajar el objetivo. Va a tener que ser menor para poder cumplir este tiempo. ¿Se entiende por ahí? Bueno, ¿uno quiere preguntar algo? ¿Tiene algo para acotar de esto? ¿Ese? Eh. Y no sé, es muy difícil lograr todo. Sí, a ver, hay algunos casos donde uno puede decir que se logran cosas económicas en buen tiempo y de buena calidad, pero generalmente uno está perdiendo plata ahí, hay algo que está perdiendo cuando alguien recibe eso, pero hay alguien que dejó de ganar algo o que cedió en algo para que el otro pueda recibir eso. A eso voy, digamos. La relación es de dos partes, alguien que necesita algo, alguien que lo hace. Uno de los dos está resignando, ¿no? Y generalmente está de este lado. Entonces, a veces uno resigna cosas por una cuestión de política, de decir, bueno, es un cliente que me da mucho trabajo, entonces voy a resignar esto y le voy a entregar algo en, no sé, en menor tiempo o menor costo.
Pero bueno, eso ya es una decisión o una filosofía de trabajo que quiere implementar uno o una filosofía en cuanto a los clientes que tenga, ¿no? Pero bueno, básicamente yo vuelvo siempre a esto y creo que es así de fácil, la puse ahí vacía porque el que por ahí está aprendiendo a analizar un proyecto, le recomiendo que tenga en cuenta esto, porque muchos me preguntan, bueno, ¿cómo se cotiza un trabajo? ¿Y cómo hago, cuánto sale la hora? Si vuelven a los que les pasé antes, ¿eh? Algunas de estas páginas acá van a poder ver cuánto están ofreciendo la hora, van a ver qué tipos, bueno, obviamente una industria está haciendo trabajo por mucho menos plata que un americano. Eso es así. Hay distintos costos, eso ya tiene que ver con localmente, cómo geográficamente cada lugar qué tipo de industria tiene. Hoy por hoy creo que hay que sumar gente a Latinoamérica. Latinoamérica es una industria creciente. No es tal vez, no están dadas las condiciones aún para que seamos competitivos 100% otros países, pero yo no hablaría tanto, ni siquiera hablaría de países. Yo creo que las industrias son muy, muy chiquitas, muy localizadas, ¿no? Bueno, si hablamos de Estados Unidos, vamos a saber que en California tenemos un nicho que no tenemos en el resto de Estados Unidos. En Canadá tenemos en Vancouver, en Quebec, en algunos lugares, cosas que no ocurren en otros lados. No son cosas para generalizar, no hay países enteros que tengan esta industria como puede ser la manufacturación de productos, ¿no? Entonces, eh, a ver, a lo que voy con esto es que cada mercado tiene sus leyes, cada persona elige analizando esto en cuanto a dónde está ubicado. Si yo vivo en España, mis costos no son los mismos que si vivo en Argentina, que si vivo en Estados Unidos. Entonces, tal vez cómo cobrar un laburo, un trabajo o mi tiempo, también voy a tener que tener en cuenta esto. ¿Qué necesito yo para vivir? ¿Cuál es mi costo? ¿Cuánto sale comprar una computadora? Y esto lo pongo a colación. Si yo tengo una empresa de servicios, soy un freelance que brindo servicios, no dejen de amortizar sus computadoras, porque un día tienen que comprar otra y tienen que actualizarse. Entonces, a veces parece que algunos recursos están ahí, y esto es una obviedad para alguien que maneja una empresa, pero no es una obviedad para mucha gente que está empezando, que por ahí tiene su computadora que es la misma con la que juega jueguitos, ¿no? Muchos juegan videojuegos en la computadora, entonces no es lo mismo. No es lo mismo una placa cuadro que una GeForce, hay un montón de cosas que no son iguales, y si yo hago cada trabajo, si yo fuera fotógrafo, y en cada trabajo no separo una parte de lo que yo cobro para renovar equipos, yo voy a estar desactualizado y voy a depender de un golpe de gracia, de un buen trabajo para cambiar un equipo. En cambio, podrían ser un poquito más conservadores e ir ahorrando. Cada país verá en qué moneda, según su situación. Yo traté ahora de no tocar el tema, digamos, qué pasa con el sindicato, qué pasa con la Cámara o qué pasa con esas partes, porque la verdad estaría hablando de lo que conozco localmente y quería dar un pantallazo general de todas las posibilidades que hay. Entonces, agradecería que si tienen cualquier duda de todo lo que charlamos, de todo lo que venimos hablando, o alguna pregunta de lo que nos hablamos, que aprovechen ahora para hacerla. Hay gente acá que también trabaja, que tiene hasta más experiencia, que puede contestar las preguntas, así que es el momento. Sí, claro. Claro. Bueno, cuando vas evolucionando en eso, vos te das cuenta que vos no solamente que estás ahorrando, digamos, estás amortizando un equipo para poder renovarlo, sino que ya tenés el disco en tu casa. O sea, tenés un disco de backup en algún lugar. ¿No? Después, bueno, eso es una... La evolución sería esa, ¿no? De cuando ya tenés, ahora se te rompen dos discos, tenés un problema. Pero, digo, los imprevistos justamente son eso, son imprevistos. No, pero tengo que tener un margen. A ver, en los presupuestos a veces se habla de margen de maniobra, eh, ¿no? Para poder salir a hacer alguna compra, pero hay proyectos que bancan todos los gastos y hay proyectos que solamente te están contratando por el servicio, entonces la estructura la tenés que tener vos, ¿no? Si fuera un home office tal vez es distinto, pero si vos sos un freelance o
te tenés que hacer cargo de estas cosas. En el coworking a veces te dan una computadora para que vayas, pero generalmente no es la que necesitas, porque en este rubro necesitamos computadoras que son muy específicas. Y bueno, todas las modalidades de trabajo yo les voy a hacer un cierre. Yo he pasado por todas las que nombré. Hoy por hoy les contaba, trabajo como freelance en un coworking en España, en un lugar muy, muy lindo y muy tranquilo. Trato de agarrar proyectos que tienen que ver con esto, con mi capacidad de agarrar proyectos. La verdad que estoy en un momento más de la vida, digamos, donde quiero no complicarme tanto, no quiero estar trasnochando tanto y quiero vivir de otra forma. Entonces, lo que hago es analizo si el resultado que se requiere necesita un recurso de más de 2 o 3 personas, entonces yo tal vez no agarre ese tipo de trabajo. Entonces, los pase, seguramente los paso, recomiendo a alguien o bueno, diré que no directamente. Pero eso, bueno, tal vez al principio cuando uno empieza a trabajar no dice que no, ¿no? Trato de trabajar, trato de trabajar, de trabajar. Por ahí cuando uno tiene una empresa, tiene que decir que sí a un montón de cosas para poder mantener la estructura. Y bueno, esas son cosas que uno va a ir viendo qué quiere hacer de su vida. A veces yo estuve muy feliz trabajando sin parar en alguna época de mi vida, que hoy ya no lo valoro tanto, valoro otras cosas. Pero eso ya tiene que ver con una decisión personal. Es un rubro muy lindo, que da muchas alegrías, desde verse en un crédito de una película hasta poder charlar y contar la experiencia. Hoy esto para mí es muy lindo, más que sea acá, que me haya invitado gente que admiro. Entonces, bueno, ojalá que sigan adelante los que están en esto, que bueno, somos todos colegas, estamos en contacto. Lo más importante es la agenda que uno arma, como les decía antes. Y bueno, Internet hoy está a la mano y a disposición nuestra y esperamos bueno, que sea cada vez mejor y cada vez más fácil poder trabajar. Lo ideal, yo le deseo a cada uno que puedan trabajar desde su casa o desde una casa en la playa o de donde sea, pero bueno, no sé si es lo que se puede seguramente. Pero bueno, es un rubro donde no se trabaja solo, eh, donde hay unos, a veces se ve más con sus compañeros de trabajo que con su pareja, y, y bueno, o como yo que me terminé casando con una productora, ¿no? Entonces, eh, pasa por ese lado. ¿Algo más? Sí. Sí, sí. Sí, eso obviamente que a la vivencia te permite medir tiempos. Siempre hay una etapa en proyectos, sobre todo los de largo plazo, y de mediano plazo existe una etapa que es la investigación, pero tiene que ser una breve etapa. Tampoco puedes estar medio proyecto investigando porque no terminas más y bueno, suele ocurrir también. Sí. Bueno, sí, el recurso humano, dentro de la parte de recursos, aunque tal vez tenés el presupuesto, pero no encontrás 10 compositores que tengan las mismas características, eso puede ocurrir. Bueno, la idea es que sí, que empiece a haber más compositores y la idea es que se acerque más gente a la industria, que realmente podamos competir en calidad. Yo sí les puedo decir que hay muy buenos, hay cracks, hay talentos acá. Tal vez nos faltaría que nos acompañe un poco el contexto, la inversión para otro tipo de proyectos. En publicidad creo que trabajamos para todo el planeta. La calidad es buena, los timings son buenos. Así que, digamos, no es una, no estamos aislados del mundo en ese sentido. Ahora, no podemos competir en precio en cuanto a, no sé, rotoscopía hoy por hoy con la India, por ejemplo, o en animación. No podemos competir para ciertos clientes. Entonces, bueno, la idea creo que es acercar más gente. Esto
esos son oficios. Digamos, hay gente que no sabe qué hacer con su tiempo, le gusta la computación o le gusta algo, y de golpe descubre que puede aprender a hacer esto y después se va a capacitar más y formar más, está todo a mano. Es una hermosa industria también. Bueno, es una industria que está en constante movimiento. Como les decía por ahí, los únicos audiovisuales que pueden perpetuarse son los transmedia como los que hace Disney, que son muy grandes, que tienen un backup muy interesante. De hecho, como compran derechos de un montón de cosas. Sí, por ejemplo, ¿no? Absorben Pixar, hacen un montón de cosas. Eh, sí, es verdad. Pero digamos, como proyección, si uno compara lo que pasó en otros países que tienen una cultura de industria, donde tienen universidades, donde, a ver, yo nombro mucho Canadá porque es algo que tengo cercano, hay gente que sale del colegio siendo artista, ¿no? Hay otro tipo de formaciones, entonces esto tiene que ver no con una cultura, digamos, solamente de mercado, sino que es una cultura de la industria que viene desde la pata de la educación, fundamental la educación. De hecho, van a ver que muchos estudios que han querido sobrevivir, se han encontrado con esto. Che, no hay gente, ¿qué hacemos? Tenemos proyectos, tenemos dinero, porque realmente el dinero existe, la inversión existe. Ahora, ¿en qué proyectos van? En los que se pueden realizar. Obviamente que es un negocio, alguien gana plata con esto, ¿no? No sé dónde está, pero alguien gana plata. No, hablando en serio, sí, es un negocio, tenemos que ser profesionales. Entonces, para lograr, digamos, conseguir esa gente, muchos estudios se han convertido en universidades o se han asociado con universidades para poder crecer en gente y para tener una línea de trabajo donde se enseña con gente que trabaja en los proyectos, ¿no? Pablo Toscano de Ubisoft trabaja en una escuela, ¿no? Y forman gente, es una forma muy interesante, una manera muy interesante, pero ellos forman gente para después trabajar en Ubisoft, ¿no? Con el mejor resultado, obviamente. Entonces, yo creo que para que exista esto, para que se replique esto acá, la educación tiene que acompañar directamente con experiencia, no con educación de tutoriales, ¿no? Vamos, aquí hay un montón de gente que sabe hacer un montón de cosas, ¿no? Que haga un tutorial y agarra y... Necesitamos experiencia, necesitamos en realidad, yo lo que más valoro de los equipos es saber resolver. Y eso de saber resolver pasa por experiencia. Entonces, es como un círculo. Para que la industria realmente funcione y sea competitiva, tiene que haber una masa crítica de profesionales, pero para que exista eso tiene que haber trabajo. Y para que haya esos profesionales tiene que haber educación. Entonces son varios pilares, sería otra charla esta, ¿no? Donde me gustaría debatir un poco más. Pero yo sí veo que hay un futuro. Igual la Argentina particularmente es muy rara de analizar. Hemos tenido altibajos en todas las industrias. Hubo un momento que éramos súper competitivos, se acordarán los que trabajan hace tiempo, que venían de todos lados a filmar Argentina, y de golpe un día se fueron a Sudáfrica a filmar, ¿no? Y dejaron de venir acá, y dejaron de hacer ciertas cosas. Y tiene que ver a veces con el tipo de cambio, a veces la economía ayuda, a veces ayuda la respuesta, y a veces tiene que ver con la madurez que tenemos como, digamos, brindando servicios. Acá yo me imagino muchas formas de hacer crecer los proyectos y me imagino que hay muchas formas de conseguir, de buscar los presupuestos, digamos, en inversores no tradicionales. Digamos, si yo sigo esperando que mis inversores sean los mismos de hace 20 años, estoy en un problema porque cambió todo el planeta. Entonces yo tal vez si quiero hacer una película, yéndome a cine, no buscaría los inversores en productores o en financieras de la producción. Yo en realidad buscaría inversores que quieran el éxito en taquilla del producto porque lo necesitan para sus productos. Entonces iría a buscar sponsors de productos y haría un transmedia.
¿Se entiende por dónde voy? La capacidad está. ¿Cómo veo Argentina? La capacidad está. Hay mucho talento. No hay una masa crítica todavía. Ahora, hoy salen 3 películas y el mercado se vacía de compositores. Eh. Mm. Sí, eso ojalá se pueda lograr acá. También vivir en un país donde no somos mercado, no, o sea, Estados Unidos, Brasil inclusive se autoabastece de un montón de contenidos. Nosotros es más lo que trabajamos para afuera que lo que realmente trabajamos acá. La industria del trabajo de videojuegos existe hace años en Argentina y no estamos produciendo nada comparado con la gente que hay trabajando en videojuegos, no consumimos acá nuestros propios productos. Entonces somos un país fábrica en un punto, pero nos falta más masa de fábrica para poder ser fábrica para afuera. Mira qué difícil esto. Es fundamental. Yo creo que es fundamental el apoyo. Hay cosas como el Inca. Después, bueno, yo no voy a hablar de los manejos, si me parecen bien o mal, pero sí es importante que se fomente y que se ayude. Pero no hay que caer en vicios. A veces cuando la dádiva de algunas cosas genera vicios, el negocio del cine debería ser que la gente vaya al cine. Debería ir a eso. No tal vez a conseguir un apoyo que no tengo que devolver. ¿No? Eso yo creo que no tengo que decir nada más. Eso. Y bueno, si a uno le pesa la parte artística, hay gente que quiere contar historias por la cuestión estética, que quiere contar las historias porque somos un ser que necesita contar, o sea, desde la prehistoria que estamos dibujando piedras, entonces alguna cosa nos pasa con esto de querer transmitir y comunicarnos. Entonces, esa necesidad existe y, digamos, la parte audiovisual le puede cambiar la vida a alguien en algún punto. Véanlo del lado frívolo o desde otro lado, pero sí es muy interesante, es muy lindo trabajar en esto. Creo, repito, digamos, me preguntaban cómo veo Argentina ahora que estoy por ahí afuera. Lo veo como es un grupo de un montón de talentosos que tal vez hay que organizarse un poquito mejor, que hay que conocernos más entre nosotros, que hay que ser sinceros con nosotros y dejar los egos de lado seguro. Y después pasa esto que muchas veces, yo les recomiendo, esto es algo que también se lo he escuchado a mi mujer decirle algunas veces a quien dirige, dejar de lado la bronca a veces de que si no estoy cómodo en tal cosa, es mucho más fácil ir a hablarlo que ir a pasillarlo, digamos. Es mucho más, es muy fácil, por un lado, criticar a mis empleadores o a los productores o al director que hablar con él. Yo les diría que mejor hablen, si se puede, y si no se puede, no se puede, la gente es distinta, pero digamos, no pequen de perder tiempo en criticar. Tratamos para construir. Yo me he comido 1000 críticas, ¿no? Y pueden escuchar barbaridades de mí tal vez. En algún momento, y puedo pedir disculpas por un montón y hay muchas otras que no son ciertas. Entonces, cada vez que a uno le toca estar en un lugar, digamos, gestionando, dirigiendo, lo que sea, le van a pasar que hay gente que va a decir que labura mal y todo. Bueno, yo quiero invitar a algunos a que dirijan una empresa de 60 personas, lo que sea, a ver cómo lo llevan. Entonces, tenemos mucho que aprender. Los que crean una oficina, un estudio y quieren tener bien a su gente, tienen mucho que aprender de esa gente y esa gente tiene mucho que aprender de ellos. En la industria se hace cuando no están enfrentadas esas dos partes. Cuando, a ver, me encanta, el SICA, que es el sindicato digamos, que pretende abarcar a todo el rubro, también a veces es una cuesta si es el SAT o si es otro, pero más allá del sindicato que los represente, si hay alguien que dice quiere representar, vayan a las reuniones, o sea, realmente hay mucha gente quejándose, pero no van, o sea, no van a la gente que está definiendo cuánto van a ser los mínimos, entonces después no hay que quejarse de lo que no hago, hay que ir a escuchar aunque sea, y hay que pensar, en serio, hay que dejar de pensar que esto es histórico, que el jefe es malo o que el jefe vive de una forma y que el empleado no. Tienen que dejar esas cosas de lado, porque la industria la hacemos todos. Los que son educadores, los que están trabajando, hay que tener, digamos, hay que dar trabajo. Dar trabajo no es fácil, ¿eh? Hay muchas condiciones que cumplir, más en un país como, a ver, Argentina tiene cierta inflación, es muy complicado trabajar con inflación, muy complicado ser empleado con inflación, porque hay que pedir cosas que tal vez no me puedan dar porque el mercado está atrasado. Entonces,
es un malabar muy interesante de dar servicios hoy acá, a largo plazo tal vez. Pero bueno, digo que creo que está todo por hacer. No, políticamente hablando, es muy importante el apoyo del Estado como Estado, como reconociendo la industria. Creo que viene pasando. Tenemos el distrito audiovisual que no teníamos antes. Antes no había nada. De golpe hay un distrito audiovisual que si bien tiene muchas cosas para mejorar, por lo menos un inicio, pero no hay que criticarlo, hay que ir ahí a hablar y pedir lo que necesito. Y hay que ir al SICA y decirles, che, si me vas a representar quiero esto. Y la Cámara, en las cámaras o en las asociaciones no tienen que estar, digamos, contándose las costillas. Si queremos industria, tenemos que salir todos juntos, si no, no hay manera. Eso es lo que yo veo desde cualquier rubro. En este rubro lo veo porque participo de él, a veces estoy más fuera, más dentro, pero realmente hay que pensarlo como bloque, como todos juntos. No hay industria si no tengo alguien que me dé trabajo, no hay industria si no tengo a quien contratar, no hay industria si no hay nadie enseñando a trabajar. Entonces, esos tres pilares y un Estado que ayude. Y no digo que las ayudas son los subsidios. A veces las ayudas pasan por otro lado, pasan por la difusión, pasa por reabrir todos los espacios Inca que estaban cerrados, que algunos se fueron abriendo en los últimos años, pasa por un montón de cosas que no tienen nada que ver con la ideología política, que tienen que ver con esto, reconocer que hay una industria y que con esto podemos traer dinero a Argentina y bueno, eso sería ya una charla más larga, que hay varios que ahí sí me están poniendo caras. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar el cuadro y si tienen alguna cosita más, encantado, y si no ya va siendo hora de retirarnos, que la gente está por ahí. ¿Alguno más? Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Ahí está.